Hola, ¿cómo les va? Están viendo El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy estamos sumamente felices por la invitada que nos acompaña hoy, nada menos que la señora, la dama, Gigliola Secchín, o como todos la conocemos, Canela. ¿Lo pronuncié bien, Canela? Muy bien, pero además tengo que poner cara de dama, antigua, así. Bueno, nos acompaña además Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Muchísimas gracias, Canela, por acompañarnos esta tarde. Solo voy a decirte que desde mi ventana, es un balcón, veo el río lejos, 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 apenitas lo veo, da la luz de la tarde, ¿no? Y entonces si a la luz empieza a apagar, yo también me voy a apagar, así que te voy a pedir permiso para encender alguna luz. Pero por supuesto que sí, Por claro. ahora no hace falta, ¿verdad? No hace falta. No, Bueno. no, se ve muy bien, se ve muy bien. La vamos a presentar mientras Canela, si quiere, organiza su escritorio. Ella es poeta, es narradora y pionera de la edición de libros destinados a la infancia en Argentina. Es también una reconocida periodista cultural. Nació en Vicenza, Italia, y emigró a nuestro país en 1952, cuando promediaba la escuela primaria. Estudió castellano y letras modernas en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado numerosos libros de narrativa y poesía para niños y niñas y mereció en dos oportunidades el White's Revenge y el Destacados de Alija. Es autora de un poemario para adultos con los títulos Paese, Arte Povera, In Movimento, Haikus venecianos, incluidos en su libro Poesía Reunida 2020-2000 y del libro de arte ¿Qué sueño es este? Simultáneamente ha desarrollado ciclos de difusión cultural en los medios de comunicación centrados en las artes. Por Colectivo Imaginario recibió su quinto Martín Fierro y la misma estatuilla por su trayectoria en 2019. Bueno, Canela, yo tengo acá un libro hermoso. Vamos a ver que se vea el título, se llama La Hoguera. Hoguera. La Hoguera, y este libro ha recibido un reconocimiento, varios reconocimientos importantísimos. ¿Nos querés contar un poquito al respecto? Bueno, voy a contarte en primer lugar que este libro, yo también lo tengo, mira, yo también lo tengo, con Hermoso. marquitas, ¿ves? Con marquitas. Es un libro muy, muy querido, no solo porque recibió los premios, sino porque me llevó muchísimo tiempo ponerle el punto final, ¿no? Es un libro que nació hace 10 años y que por suerte pude leerle a mi esposo cuando estaba conmigo, ahora falleció y era mi primer lector. Yo le decía que era mi primera víctima. Este cuento le gustaba especialmente, pero con el paso del tiempo, en 10 años, las personas cambiamos mucho, cambia nuestro pensamiento. Como dice Mercedes Sosa cuando canta, todo cambia, todo cambia. En este caso, lo que no cambió fue la idea original del libro, que podría considerarse o un cuento largo o una novela, que no está dirigido especialmente a los niños ni a los adolescentes. Es un libro que está ahí en el límite en el que la literatura, eh, digamos, que se escribe para todos. Y así son los cuentos tradicionales, los que se han recogido en Europa, en Oriente, Las Mil y una Noches, son cuentos originalmente escritos para adultos, que luego fueron adaptados para los niños. Es este caso también. Es una historia de amor, es una fábula y al mismo tiempo es una denuncia. Todo eso junto. Bueno, enseguida vamos a hablar más particularmente del libro, pero quiero que nos cuentes acerca del premio Alija y del Sí, último reconocimiento que recibió, que fue muy importante. sí, me sorprendió, me alegró y me reconcilió con todos mis colegas que por unanimidad, en el caso del jurado de Alija, que es un jurado importante, formado por autores de Buenos Aires y también del interior del país, que eligen, en los primeros 2 meses del año, eligen los mejores libros del año en cada
género, subgénero de la literatura para niños y jóvenes. En este caso, La Hoguera ganó el gran premio, es decir, por unanimidad, ellos decidieron que este era el libro más representativo. A ver, no soy yo quien lo dice, ¿eh? De la mejor literatura para niños. Y yo creo que lo que influyó es esta ambigüedad en la que se mueve el libro, porque, digamos, habla de la Inquisición, un tema que los niños no conocen, y habla del amor, tema que los niños conocen, habla de la escritura y habla de la conquista de América, que a mí, digamos, me ha inspirado muchísima curiosidad. Yo he nacido en otro continente y también yo conquisté América. Lo que realmente conquisté fue el lenguaje de América, que es el mismo que trajeron los conquistadores. Así que es como un giro que pega el castellano. Me gusta decirle castellano y no español, ¿no? Y esto lo sintetiza Pablo Neruda cuando dice, se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. Y con esas palabras yo por fin creo que puedo decir que soy argentina, que soy americana, ¿no? También soy italiana, por cierto. Mi corazón está erigido sobre un lenguaje que es el de mi infancia, el dialecto, el italiano, y luego el castellano que se suma y enriquece la vida, porque tener más de un idioma enriquece, amplía la vida. ¿Y qué decir de los libros? Cada libro amplía tu vida, ¿no? Así es hermoso lo que decís. Recién comentaste que tenía que ver el texto La Hoguera, que lo vamos a mostrar. Yo voy a decir, el texto es de Canela, de Gigliola Sechín, pero las ilustraciones son de Cristian Montenegro y está muy bellamente ilustrado. Es un libro bellísimo para los chicos, ¿eh? Es un libro realmente hermoso. Em, ¿Por qué decís que tiene que ver con una denuncia? Contanos un poco cómo nace el germen de escribir este libro. La Bueno, la idea. Inquisición a mí siempre me causó dolor y asombro porque no pude entender nunca cómo el Evangelio, la religión, digamos, que trajo Cristo desde sus parábolas, desde su mensaje y su propio sacrificio, ¿no? Yo soy católica y tengo un hermano sacerdote con el que debatí mucho este tema, ¿no? Cómo la Iglesia cómo pudo no solamente crear la Inquisición, sostenerla y perseguir y torturar en nombre de la religión del amor. Este libro tiene una clave que es precisamente el descubrimiento que hace el náufrago, que es un pobre muchacho que viaja en un barco hacia las Indias, como se llamaba antes América, y en él naufraga el barco, él se salva y cuando se reanima con lo poco que le queda de humanidad, porque estaba medio muerto de hambre, de sed, eh, se encuentra en un pueblito de España, pueblos que yo conocí, porque yo viajé por el sur de España y conocí los lugares desde donde salían los barcos, ¿no? Y él se encuentra en este lugar y descubre, a poco que llega, primero descubre que si no bebe muere y encuentra un pequeño arroyuelo, pero además hay una voz que le habla y le dice, es la voz de un pez. Él tarda en descubrir que es un pez que está en el mar en el cual él casi muere, y el pez le dice, mírame, mírame. Se lo dice con voz humana, esto lo desconcierta. Por fin descubre este pececito, mírame, mírame y escucha bien. Esa moneda, él encontró una moneda en la playa, vieja, herrumbrada. Esa moneda ha sido puesta allí por el gran pez. Si la recoges y haces con ella algo bueno, serás feliz. Si no logras nada, te convertirás en pez como yo y tu casa será el mar. Con este mensaje un poco críptico, él se pregunta cómo, cómo será hacer algo bueno, cómo será ser feliz con ese algo bueno que uno hace. Pero bueno, no le aceptan la moneda en el mercadito de ese pueblo que él descubre, porque se dan cuenta que no es una moneda válida, y entonces él se la entrega a un ciego, porque piensa, total, el ciego no se va a dar cuenta si es una moneda que le sirva o no.
pero ahí se entabla el vínculo con el ciego, que es un hombre que ve más allá, y comienza la historia en el momento en que al mismo tiempo llega un heraldo y explica que como hay una plaga en esa zona, en esa región, están buscando a las brujas, a las mujeres que practican las artes de la brujería para quemarlas en la hoguera. Quiere que la gente denuncie a cualquier mujer que esté practicando algo que debe ser castigado por la Inquisición. Bueno, así no te voy a contar toda la historia, pero él No, desde ese momento, él no sabe leer ni escribir, escucha esa palabra y entiende lo que están diciendo, y entonces ahí comienza la otra parte de la historia en la que él se encuentra con una muchacha que por fin le enseña a leer y a escribir, y juntos destruyen ese mensaje que queda clavado en el árbol, ese edicto del dueño de esas tierras, y bueno, no te cuento al final. no, no spoilemos, es maravillosa la historia. ¿Tenés algún párrafo preferido que quieras compartir con nosotros? Algo Bueno, se... puedo decirte eso. La muchacha había cosido en su falda todos los caracolitos que encontraba en la playa. Viste que a veces los caracolitos tienen como un agujerito. Bueno, ella había cosido los caracolitos de manera que cuando ella se movía, producía un sonido especial con el cual el náufrago sueña. Hay un sueño también, ¿no? Pero ¿por qué ella se cose los caracolitos? Porque su padre es ciego y ella, cuando él cada tarde va a nadar al mar, ella baila para que él escuche el sonido de los caracoles y no se pierda, vuelva a donde ella está. Y entonces hacia el final dice, sellada que fue la promesa, no digo cuál fue la promesa, salieron con lo poco que tenían, la Biblia del oso envuelta como tesoro, una sartén, el palo de amasar, botas de fieltro, las herramientas y algo para comer en la jornada. La pollera con caracolitos quedó flotando entre las piedras. En medio del silencio, lejos ya de la casa y el acantilado, cuando nada se veía más que el mar, al compás de los breves remos, el náufrago la miró a los ojos y le habló: debo contarte una historia. Y ahí comienza la historia otra vez, ¿no? Es Después bellísimo, Canela. Y para hay los un chicos, parrafito, hay un parrafito que impresiona al viejo, al padre. El padre le pregunta si puede él quedarse a cuidarlos, a la hija y a él que está muy viejo. Y entonces le pregunta: ¿hacia dónde iba el barco que te llevaba? Hacia las nuevas tierras, las Indias, dijo la joven, y reparó en los hermosos ojos del muchacho. Ahí el muchacho se duerme porque está muy fatigado. Y entonces le pregunta el viejo: ¿qué buscabas en las nuevas tierras? Justicia, le dice el muchacho. No la conozco. Buscaba justicia. ¿Riquezas o justicia? Volvió a preguntar el viejo. No lo sé. No conozco una cosa ni la otra. Al viejo pareció gustarle la respuesta. Y qué ahí se hermoso. entabla el vínculo, la amistad, y también ahí nace el amor. Qué belleza, qué hermoso libro, qué historia, ¿no? Interesante para que los chicos, al mismo tiempo que descubren la crueldad, también el vínculo del amor, ¿no? De esa chica con su padre y de los dos jóvenes. La verdad que se los recomiendo que lo tengan porque es un libro hermoso ¿dónde se puede conseguir, Canela? Bueno, aquí en Buenos Aires, en las grandes cadenas de venta, seguro, porque es un libro editado por Comunicarte, que es una editorial cordobesa, y hay que decir que el trabajo de ilustración de Cristian Montenegro es maravilloso. Aquí muestro, no sé si se ve, no sé si se ve, Sí, aquí los, está la peste, ¿no? La peste que se enuncia, y aquí están los esbirros que van a ujú. buscar a las brujas, ¿no? Y Un aquí trabajo está. muy bello el de la Bueno, ilustración. las ilustraciones están inspiradas en los naipes de tarot, que son de esa época, ¿no? Y vienen de España. Así que todo es virtuoso en este libro. El hecho de que sea editado por Córdoba,
editado en una colección bellísimamente diseñada, y Karina Fracaroli, que es una editora que tiene mucho coraje, muy valiente, se animó a publicar este libro. Hay que decir, se vende poco, porque los libros ahora a la gente le parecen caros, pero este libro cuesta lo que cuesta una cena modesta. Claro, Yo puedo sí, llegar a dormir con una manzana y un buen libro y, exactamente. y usar el dinero para el libro, pero eso lo hago yo, porque amo los libros. Canela, y hablando de libros hermosos, tengo acá tu libro de poemas, La Poesía Reunida, que espero que se vea bien. Ahí está, había que Sí. alejarlo. Em, Me gustaría hablar de la construcción de las imágenes, porque hay imágenes bellísimas en tus poemas. Cada verso es como una postal, una estampa. ¿Cómo impacta la memoria en tu obra poética? La imaginación, incluso la guerra, se podría decir. Bueno, intensamente. Yo tengo muy poca, soy una persona a la que a veces le faltan las palabras porque no vienen a mi memoria, pero tengo una memoria muy, muy intensa de la infancia, que además con la edad, con los años, yo tengo 80 años ya cumplidos, aparecen como recuerdos que no se acaban, que se renuevan, que se enriquecen, y seguramente al escribir vos añadís, cruzás imágenes con otras, ¿no? Y aquí te puedo leer un poema que se llama Oquedad. Por Oquedad. favor. Si comenzara antes, si supiéramos cuándo comienza, el final no dolería tanto. Se escribe con sangre de una herida y en tropel las palabras corren hacia un barranco. Aún así, cuando no me ven, riego el árbol de la casa de al lado. Florece también para mí. Es hermoso, ¿no? Y tiene que ver también, creo yo, con la escritura, ¿verdad? Sí, yo hablo mucho de la escritura y aquí hay otro que habla de las palabras, se llama Contra el sueño. Plegarias feroces alimentan el desvelo de la sed. Un pañuelo blanco se agita bajo mi almohada. Las palabras no me temen, yo les temo. Nadie quiere someterse al riesgo de lo incierto. ¿Quién entonces dirá la felicidad debe ser domesticada? Hermosísimo. Y yo rescato mucho el final de tus poemas. Me parece que, no sé si es así, lo intuyo, tienen un gran trabajo de tu parte porque son como el momento en que el sentido coagula, ¿no? En el que el sentido de todo el poema se revela y al final hay como una epifanía. Y te quería preguntar si realmente pensás especialmente en el final de un poema. No, el final del poema aparece como si fuese la última gota de una lluvia. No sé cómo expresarlo, pero Como si decantara. no sé, aparece solo, no lo pienso yo no pienso demasiado cuando escribo. Cuando escribo, Ajá. escribo. Y las palabras vienen a mí y a veces, por supuesto, a los 2 o 3 días vuelvo a leer lo que escribí y no me pregunto qué quise decir. Me pregunto si eso que leo, de nuevo, fue escrito por mí y por qué fue escrito. Y trato, por supuesto, de limpiar el poema, como cuando uno barre un cuarto en el cual ha estado mucho tiempo, ¿no? Y el final, no sé, si quieres te leo uno para ver qué pasa con el final. Sí. Se llama Vuelo y tiene que ver con mi madre, con la que sueño a veces. Abrígame, dijo, tengo frío. Sin esperar me dio un beso. En instantes yo estaba en otro lado en el que nunca había vivido. Un río de escarabajos marchaba por un sendero. Me uní a ellos, tratando de ocultar la condición de mariposa. Luego volvió mi madre, desnuda. Recogía semillas en el campo. Pude volar muy cerca de su pelo y mirarla con todos mis ojos.
Claro, es hermosísimo y además sumamente conmovedora, ¿no? Esas imágenes. El hecho de Sí. recoger las semillas es también recoger lo que se ha sembrado, no solo materialmente, sino espiritualmente. Es un poema muy, muy bello. Canela, y hablando de eso, de la poesía desnuda, yo lo que observaba, te comento que te hago estas preguntas porque muchos de los oyentes que tenemos son escritores o quieren serlo. Y entonces nos preguntan por la forma de escribir, por escritores importantes y por cómo trabajan, ¿no? Y yo veo que en tu poesía, por ejemplo, no hay jerarquías sintácticas, no hay puntuación. Todos los versos tienen la misma importancia, igual que los silencios. Entonces, muchas veces esa jerarquía y esa importancia la tiene que reconstruir el lector. ¿Querés contarnos primero si tenés un lector en la cabeza cuando estás escribiendo, si pensás en alguien hipotético que lo va a leer? Y después, ¿cómo es esto cómo se constituye esta síntesis del poema? Yo creo, y espero que no se tome a mal lo que digo, yo creo que escribo para mí, para expurgar, para poder verme a mí misma fuera de mí, para decir lo que a veces no me he animado a decir de otra manera, recoger a través de los recuerdos el coraje de denunciar las cosas terribles de la vida, la maldad con la que estamos constituidos y no nos damos cuenta, porque no podemos soportar el dolor ajeno y entonces tratamos de no mirarlo. Eh, Cuando digo el dolor hablo de la enfermedad, de la pobreza, de la ignorancia, ¿no? Y cada uno vive, hablábamos de un cuartito en el que vivimos, ¿no? En su cuartito. Y a mí la poesía me ayuda a salir del cuartito, volar, como decía aquí, como vuela una mariposa, y poder acercarme a mi madre desnuda. Yo nunca la vi desnuda, pero puedo imaginarla y puedo mirarla con los 1000 ojos que tiene una mariposa. Todo eso sucede porque yo entro en un estado como de ensoñación cuando escribo, y lo que me ayuda, esto te lo puedo decir, cuando leo poesía que me gusta de otros, es frecuente que me levante de la lectura, me separe, me sienta y me ponga yo misma a escribir. Como que la lectura de la poesía te induce a la escritura de la poesía. Sí, es como una corriente también de sentido, ¿no? De esa reflexión o esa emoción que produce un poema nos empuja a escribir, es verdad. Sí, algo Eh, de eso hay, algo de eso hay. Canela, y tengo entre mis manos, ¿no nos querés leer otro poema, por favor? Pero a ver, había uno que te gustaba. A ver, Sí, es uno este que que te está. voy a leer ahora, que es breve. Tengo un sobrino que vive en Francia y que compone y tiene un grupo musical y le puso música a este poema. No tengo la música, pero tengo el poema. Se llama Esponsales. Nadie ve cómo acoplan el sol la noche oscura. De allí nace la estirpe del yo creo. Dios a la orilla del río comiendo una manzana. Así vigila el orden del amor y el desorden del agua en movimiento. Por eso este libro se llama In Movimento, ¿no? En italiano. Yo he titulado los primeros libros en italiano, sí. Precioso. Yo el que me encantó ese, pero te pediría que leyeras el de la página 53 en esta selva oscura, porque te quisiera hacer una pregunta sobre ese poema. ¿Antes o después de la lectura del poema? Después. Bueno, en esta selva oscura, a ojos vista, las pasiones crecen y nadie quiere someterse al riesgo de la verdad. El cazador furtivo, donde brotan hongos fríos, limpia su presa, tan esquivo como la justicia, tan voluptuoso como la venganza. Bueno, a mí ese poema me dejó pensando mucho
y reflexionando acerca del tema de la verdad. Vos decís que la verdad es un riesgo. ¿Implica para vos algún peligro llegar a la verdad? Sí, por algo nadie dice la verdad y nadie es dueño de la verdad. Y quien trata de decirla corre muchos riesgos. Y tanto si la verdad es un riesgo y es peligrosa, puede llegar a ser una presa también. Me gustó muchísimo la presa del cazador, ¿no? Cuando estamos en frente de lo que se llama la posverdad, esa verdad aprisionada que no es totalmente verdad. Además Bueno, es un cazador furtivo, es un cazador un furtivo. cazador furtivo, Busca exactamente. su presa, busca su presa escondido, ¿no? Y la presa y el cazador esquiva la justicia, pero se está vengando de algo, ¿no? Sí. Ahora lo pienso así, ahora que me lo señalás, de lo contrario, Les quiero contar que los poemas, si lo ven, por favor llévense este libro, que es hermosísimo. La poesía de Canela es simbólica y es una poesía que a lo mejor en el momento nos conmueve, no sabemos por qué, y les puedo asegurar que no es para leerlo de una sentada, es para leer 2 o 3 poemas, reflexionarlos, pensarlos, sentirlos, porque es una poesía sumamente cuidada. El lenguaje súper trabajado, o sea, con un lenguaje muy sencillo que puede llegar a los demás, que no es oscuro, se construyen unos poemas realmente preciosos, ¿no? ¿Tenés un libro de haikus, Canela, también? sí, no sí, hay un libro de haikus, Está, eh, son los haikus venecianos, ¿no? Estoy buscándolos porque no sé en qué lugar están del libro. Están también los que escribí en Cantabria. El libro de haikus, aquí está, a ver si lo encuentro, tiene que ver con un querido amigo que estaba enfermo y no podía ya pintar en sus grandes cuadros. Me refiero a Adolfo Nigro. Y cuando lo claro. fui a visitar, lo vi tan frágil, tan débil, dibujando, haciendo collage con pequeñas figuras, con trozos de estampillas, trozos de papel. Y entonces quería darle algo. Él me había regalado un cuadro que hizo mientras yo le hacía una entrevista. Un cuadro de papel recortado, nada especialmente valioso, muy valioso para mí. Entonces le dije, ¿qué estás, y cuál es el tema de estos dibujos que estás haciendo, de estos collages? Me dijo, Venecia. Bueno, como yo nací muy cerca de Venecia y la vi tantas veces, voy a escribir unos haikus venecianos para vos. Y entonces escribí estos 17 haikus, voy a leerte 3 nada más, ¿no? Y por supuesto, él editó el libro con sus ilustraciones y están junto a las ilustraciones los haikus. Esta góndola, sublime ligereza, a ti me lleva. Suelta el tesoro a la barca de la muerte, canta siempre. Bajo los puentes, vírgenes desoladas no saben nada. No, sí, hermosísimo. Bueno, yo podría hablar, pensar y hablar un rato largo de lo que acabas de leer, porque son todos muy, muy profundos y a la vez muy diáfanos, ¿no? Muy brillantes en el sentido de que está ahí, no hay que cavar para entender, ¿no? Sí. Em, y bueno, Me Canela, gustaría mucho que me señalaras algo sobre la foto de la tapa, que es un trabajo de mi hija Aldana, donde yo pongo un cuadrito, si lo mostrás vos se va a ver mejor, sí, un ahí está. cuadrito con una imagen de cuando era muy niña y es la única foto que tengo en mi vida en la que estoy enojada. Y Ajá. entonces me gustó mucho mostrarla junto a mi propia pelito, que me peino igual que cuando era niña, con el pelo blanco, ¿no? Me gustó mucho ese dueto, porque como el libro refiere tanto a mi vida en Italia, en mi infancia, también al presente, La mejor herida es un trabajo que comencé cuando mi esposo estaba muy enfermo y yo lo acompañaba, y entonces una manera de soportar, no yo, soportar verlo sufrir, porque el que sufría era él, escribí los poemas de La mejor herida. ¿No? Son poemas de amor. Entre las líneas está el amor que me inspiraba
su sufrimiento y que yo hubiera querido calmarlo con la poesía, no pude. La poesía, ¿vos considerás que el autor de poesía de alguna manera está expuesto porque escribe con sus experiencias más íntimas, ¿no? Se expone a la mirada del otro, hay como un riesgo ahí, ¿no es cierto? La escritura, si sale de tus sentimientos y de tus experiencias, es un riesgo en el que vos te exponés, está muy bien tu observación, pero de eso no soy demasiado consciente. Ahora estoy escribiendo un libro, está, a ver, no sé si por la mitad o tres cuartos, como si partiéramos una manzana, hablando de la manzana de Dios. Bueno, allí escribo experiencias de mi infancia y hay algunas muy duras y me pregunté si podía hacerlo, si me animaba, y lo hice, sí. No sé qué pasará con esos textos, no sé si alcanzaré a escribir el libro, si tengo todavía material como para completar un libro. Hasta ahora hay unos 20 relatos y ponerle que quisiera llegar a los 30 para que el libro tuviera algún espesor. Y bueno, allí cuento cosas que son reales y cosas que aparecen a partir de esos recuerdos, que se Ujú. asocian a otras cosas reales, ¿no? No todo es así como lo cuento, porque así es la escritura. La escritura siempre es una reinvención de la realidad. Y ahí es donde cuento, confieso, cuento, y además trato de rendir homenaje a los abuelos, a los que casi no conocí, a mi padre que casi no conocí, a mi madre que conocí muy poco porque ella era una persona empeñada en alimentar a sus 10 hijos, quedó viuda muy joven, y era una mujer que no sonreía. Mm. Quizá por eso yo sonrío tanto, para compensar esa vida muy triste. Ella vivió su adolescencia en la Primera Guerra y su madurez y su viudez en la Segunda Guerra. Entonces, para mí, digamos, recordar el enorme sacrificio, uno puede decir, ¿para qué tuvo 10 hijos? Era el mandato de la época, era el mandato de sus creencias, pero ella lo que más amó en el mundo fue esta familia numerosa de la cual yo fui el último fruto. Por eso en el libro escribo la noche de mi nacimiento, porque ella me la contó y lo que no me contó lo recogí de otros testimonios y lo que no alcanzó lo inventé. Pero me imagino adentro de mi madre, saliendo de mi madre en una noche de nevisca, bajo el toque de queda en plena guerra. Y eso yo creo que merece un relato, porque no, muchos niños nacen de las guerras, en el medio del dolor, en situaciones límite, y yo hablo en nombre de esos niños, ¿no? Canela, y escuchándote hablar, se nota el amor que tenés por las historias y por las palabras. ¿Cómo llega esa niña que viene de pequeña a la Argentina a encontrarse con la literatura y con los libros, ¿no? ¿Cómo nace ese amor por la literatura? Bueno, desde muy pequeñita quise leer, mi hermana la maestra es la que me enseñó, así que fui al jardín de infantes ya por lo menos escribiendo mamá seguro. Y aquí en la Argentina, cuando llegamos, mi madre había traído libros en italiano, compró libros antes de venir, compró El Tesoro de la Juventud, por ejemplo, que allá se llamaba la Enciclopedia dei Ragazzi, sería el Google de hoy. Lamentablemente, la versión que ella compró, sin, porque no alcanzó a leer lo que compraba, era fascista, era una especie de monumento al fascismo, cosas que descubrí hace poco. Pero bueno, llegada aquí, en la escuela tuve que aprender a hablar en castellano. Aprendí muy rápido porque para mí es muy musical y muy bello. Y además tuve compañeras muy solidarias, maestras muy amorosas. Nunca recibí un gesto de bullying. Al contrario, todos querían ayudarme a que me expresara. Pero sobre todo, comencé prontamente a leer con mi hermano, 2 años mayor que yo. Juntábamos las moneditas de nuestra, ¿cómo se dice cuando les dan un dinero a los chicos? ¿Alcancía? No, no era una alcancía, no, se Ah, dice, es ahora se usa la la mesada que te... mesada, una mesada muy sencillita, muy, juntábamos nuestras mesadas y nos comprábamos un libro por mes. Entonces, de la colección Robin Hood, son libros largos. Entonces, él elegía un mes
y yo elegía otro mes. Él se tuvo que leer Mujercitas y yo leí La Paloma Dorada, por ejemplo, que era, o la Escalada a la Concagua, libros que eran más para varones y él más para mujeres. Bueno, compartíamos eso y yo recuerdo que hubo un libro, y me gusta mencionarlo, casi olvidado, que se llama María, de Jorge Isaacs, es un escritor muy prestigioso de Colombia, y María cuenta un romance, yo tenía 12 años a esa altura, un romance, una historia de amor tristísima, de la época en que los jóvenes de las familias decentes, como se decía en esa época, palabra mal usada, viajaban a Europa para completar su formación. Y bueno, es un amor que termina con la muerte de la enamorada, que me hacía llorar. Bueno, yo creo que lo leí 10 veces y fue mi libro custodio. Viste que uno tiene un ángel custodio, mi libro custodio, y con ese libro no solo aprendí a hablar bien en castellano, o lo mejor que podía en ese momento, sino que aprendí con H lo que era América, porque Mm. es un poco la historia de todos los jóvenes y patriotas que tenían ese destino, irse a Europa, formarse y regresar mientras se armaba su patria americana. Entonces, desde ahí me enamoré también de la historia americana, de la historia, y el resultado del libro este que vos mencionabas al principio, el resultado es la hoguera. La hoguera es una denuncia contra aquellos que quisieron conquistar un mundo que ya tenía sus dueños y le quitaron la propiedad, le quitaron el propio lenguaje, volviendo al lenguaje, le quitaron sus creencias y eso a mí como soy inmigrante y también yo fui, digamos, tuve que migrar de mi lenguaje, de mi tierra, de mi historia hacia otra, creo que por eso yo me identifiqué mucho con la gente de los pueblos originarios. Canela, y vos también sos una espléndida novelista. Yo tengo tu novela acá en Brazos del Enemigo, la voy a mostrar Sí, ahí. Es una novela en la que el arte tiene un papel protagónico. Es la historia de una chica, ¿no? Que vos ya lo vas a explicar mejor. Que bueno, que tiene un don y quiere poder, no quiero decir explotarlo, pero disfrutarlo, realizarlo en su vida, ¿no? Y entonces la pregunta sería, tanto por el libro como en tu caso, ¿qué papel tiene el arte en tu vida? Porque también tenés un libro de arte. y en este caso me pasó algo muy especial. Ella, como dice la contratapa, eh, se erige como artista. ¿Cómo se erige el corazón de un artista? Me dijo el autor del texto de contratapa, que fue Luis Quitarroni, queridísimo amigo. Entonces Fallecido él dice, ¿cómo lamentables. se dirige el corazón de un artista? ¿Qué sombras del pasado, qué fantasmas y dichas del presente lo arropan? Porque ella lo que necesita es vivir de su arte y eso la lleva a extremar sus posibilidades hasta lograrlo, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con muchos fracasos, porque ella concursa y no gana el concurso, pero encuentra a alguien que se enamora de su obra y la ayuda a abrirse un camino. Bueno, cuando le di a leer a Christian Kupchik, un queridísimo amigo que murió este año, estoy en la edad en que los amigos se mueren porque son grandes también como yo, y uno va perdiendo esos amigos. Cristian, cuando hizo una crítica de este libro, me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a exponer las obras? Porque en realidad yo describo las obras como si las hubiera, como un paratexto de una obra de arte. Y yo le dije, mirá, yo no las tengo, están en mi imaginación. Pero tiempo después me invitaron a participar de una exposición de arte y me trajeron dos discos, dos long plays, y me dijeron, bueno, la consigna es que cada uno haga una obra con los long plays. ¿Y qué hice yo? Este libro se iba a llamar La derrota de las Barbies. Entonces conseguí Barbies usadas, gastadas, compré algunas, y en esos discos puse una especie de derrota de las Barbies cortadas por la mitad, una pierna, una cabeza, un brazo, una Barbie negra, pero bueno, algunas desnudas, otras apenas con los ojos vendados. De manera que la obra de arte que yo no escribí
en esta novela la realicé y la expuse. Sí, yo la fui a ver y la verdad que era interesantísima, ¿no? Y estaba muy bien, era choqueante ver las muñecas que son siempre perfectas y Claro, hermosas en esa claro. situación de derrota. Sí. Em, bueno, Canela, tenés 6 Martín Fierro, sos periodista, poeta, narradora, haces libros para chicos, para jóvenes y para adultos. ¿Cuál de todas estas experiencias es la más significativa para vos? ¿Con cuál te identificás más? ¿O vos sentís que todas confluyen a lo mejor en la más íntima Canela, que sería para mí la poeta? No lo sé, pero sé que me gusta mucho lo último que hago. Me entusiasmo mucho con algo nuevo. Y precisamente el peligro está en que dejas inconclusas cosas que han sido valiosas y por ejemplo, la pandemia a mí me interrumpió la escritura de 2 o 3 libros, pero en la pandemia escribí los poemas que al final me permitieron editar Poesía Reunida. Así que, no sé, por ejemplo, ahora fui a Japón, que era una deuda pendiente. Yo quería mucho conocer Japón porque escribí hace mucho tiempo un libro que se llama La piedra de la paciencia y tiene que ver con una mujer que pierde la paciencia. Entonces un sabio que aparece en su sueño le dice: has perdido la paciencia, mujer, por eso estás llorando, pero puedes encontrarla. Busca la piedra de la paciencia y la recuperarás. Y entonces la mujer hace un viaje y da la vuelta al mundo a lo largo de muchos años. Se vuelve una vieja bruja horrible. La gente le escapa, le tira piedras, hasta que encuentra una lucecita en una noche en que estaba exhausta y ya no quería dar un paso más. Se mete en una casa, se duerme sobre una piedra y cuando despierta estaba en su casa y era joven. Todo Mm, había sido un sueño y esa piedra en la que ella se durmió era la piedra sobre la cual ella cocinaba, sobre la cual hacía el fuego para cocinar y la tenía consigo, pero bueno, la qué había buena perdido. historia hermosa. Bueno, a raíz de eso siempre quise conocer Japón y fui este año, fue un safari fotográfico con Marcelo Gurruchaga, un gran fotógrafo, y bueno, saqué 1.300 fotos, no soy fotógrafa, con mi celular. Y se exponen a partir de, dentro del 12 de diciembre, se exponen las 5 fotos elegidas y yo escribí 5 haikus que están Ah, traducidos al japonés. Bueno, eso me entusiasmó mucho. Por ejemplo, hacer traducir los haikus y terminar de escribirlos fue difícil, porque yo tenía que hacer un haiku sobre una imagen, ¿no? Bueno, eso me entusiasmó mucho. bueno, ¿Eh? y hablando de tus múltiples proyectos, además de este libro en el que contás episodios de tu infancia, estoy segura de que estás trabajando en algo más. Sí, está Cuentos y Encuentros con 10 pintores argentinos, el segundo tomo, que es un cuento inventado sobre cada uno de los 10 cuadros y la biografía del pintor. Ese fue uno de los proyectos interrumpidos que estoy retomando ahora. Y luego estoy escribiendo, no sé si se va a llamar Postales sin destino. El nombre que me gusta también es Amapolas Salvajes, en Ay, homenaje a mi qué abuela. bello. ¿No? ¿Cuál te gusta más? ¿Amapolas salvajes, Amapola. padre tabaco, amapolas salvajes, postales sin destino? ¿Cuál te gusta más como nombre? De tabaco me gusta mucho. Sí, pero viste que el tabaco está mal visto ahora. Sí, sí, bueno, será porque a mí me retrotrae a mi abuelo que fumaba en pipa. Bueno, Al mi olor, padre también, pero él liaba sus cigarrillos. Ese es el recuerdo que tengo de sus manos liando el cigarrillo. Bueno, ese es otro proyecto que está así, está navegando en alta mare. Y luego y a ver qué otra cosa está. Así, bueno, un nuevo libro de poesía y un libro de poesía para niños y 2 que están en imprenta. Uno es de cuentos de fantasmas y son 3 cuentos de fantasmas, ese es para jóvenes y adultos, y otro es un libro de poemas para niños pequeños. bueno, los esperamos con ansias para leerte porque encontrarnos con tu escritura, la verdad que ya lo dije, Ah, es una... perdón, hay uno más, perdón, que se llama La Guerra de las Voces y Ajá, es una pelea entre padre y madre
de la que son testigos los hijos. Es un cuento para niños. Me Ajá. acaban de decir hoy que se va a comenzar a preparar su edición en marzo. O sea que el año que viene vamos a tener mucho material para disfrutar tu literatura. No sé, porque está muy difícil, no hay papel, los proyectos se postergan, hay que tener paciencia. La piedra de la paciencia. La Bueno, piedra de la un paciencia. placer poder charlar con vos, escucharte, reflexionar sobre tu escritura, sobre tu poesía, escucharte leer poemas. Me encantaría que cerráramos la entrevista con la lectura de un último poema, el que vos prefieras, A ver, eh, que qué nos quieras difícil, regalar. qué difícil. Aquí está, vamos a ver. Te voy a leer uno de los poemas finales del libro, que se llama Paese, y le da nombre a uno de mis libros de poesía. Y bueno, no explico, leo. Ujú. Barbas de trigo al sol, derrama su leche la cabrita blanca. Un tren parte y él saluda agitando la gorra de soldado. Cartas escritas con la mano izquierda. En la niebla ella da a luz. Que no tenga problemas de horizonte esa dicha. Alguien empuja al viento, dispersa toda ceniza. Bueno, con este maravilloso final. Te despido, Canela. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Muy generosa de tu parte por esta entrevista. Bueno, ves que ahora hay menos luz, ves que ahora se está bajando la tarde. Sí, sí, pero Gracias. da igual. Gracias por tu lectura sensible, inteligente y no quiero decir respetuosa, pero amistosa, porque además vos sos una gran escritora, yo te lo he dicho, y, sé que tu mirada es severa, que no vas a decir algo que no siente tu corazón. Oh, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Canela. Muchas A gracias de vos, a ustedes, gracias.